Muy buenas tardes para todos. Les habla el ingeniero Oscar Francisco Rosas Valderrama, actualmente cursa es la especialización en estructuras de la Universidad Santo Tomás. Hoy quiero compartir con ustedes lo que son los mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. Entonces, dentro de los mecanismos de adherencia de las barras de refuerzo hay tres principales mecanismos que controlan esta adherencia, pues es la adhesión química entre el acero y el concreto, la fricción entre ambas las superficies, tanto la parte de acero como la parte de concretos, y el efecto de cuña que genera por los resultantes de esfuerzos que trata el concreto. Dentro de la parte de mecanismos físicos se procede a la adherencia o a la adhesión inicial por fuerzas capilares de las moléculas de la interfase, y el acero parece absorber esta pasta de cemento ayudándolo por la retracción que tiene el concreto. Dentro del mecanismo químico, pues es cuando la adhesión química puede romperse con la carga y las barras deformadas tras el deslizamiento relativo actúan en un efecto de cuña generando esfuerzos longitudinales y radiales, y estos esfuerzos pues radiales pueden producir grietas internas en el concreto. Mecanismos mecánicos también por la fricción, por la penetración o por la pasta de las irregularidades que presentan los aceros, porque ya tenemos aceros de superficie lisa y superficie rugosa. Eh, ¿Qué tipos de influencias tiene el agregado en la adherencia de los refuerzos? El agregado angular o rugoso pues tiene mayor fricción que el redondeado, ya que el redondeado pues hace que sus superficies no se adhieran tanto como si fuera un cubo de concreto, ya que estas partes planas hacen que tenga mayor adherencia tanto con la pasta de cemento como con el acero. Agregados redondeados, superficies lisas o de menor adherencia. Esto también se puede mirar es en el tema de los aceros. Excelente agregado de grueso. Si son superficies muy grandes, pues también hace que la pasta de la adherencia sea mm, no sea tan resistente como de pronto piensa uno, y, y disminuyen el contacto con la pasta de cemento y afectan la adherencia. Otro aspecto importante es la influencia del recubrimiento aplicado sobre las superficies de barras en la adherencia de refuerzo. Estos hacen cuando se hacen recubrimientos en barras para evitar que se corroban, entonces generan unas películas las cuales al no hacerles un buen mantenimiento, van a aplicarles unos buenos aditivos como unas cicas, unos cromatos de zinc, esto permite que se aísle y el contacto y la adherencia entre estos dos elementos estructurales, que es el concreto y el acero, no funcione. La longitud de desarrollo, ¿qué es la longitud de desarrollo? Es la distancia necesaria mínima para que la barra de refuerzo alcance una fuerza de influencia en el concreto. Esto permite pues que la deformación al corte sea asumido por el acero y permita que no haya esa falla. ¿Qué factores influyen? La resistencia del concreto, la longitud requerida, si tenemos las longitudes que no son, pues vamos a tener una falla. Y el diámetro de la barra, menor longitud de desarrollo. Para esto, pues aquí en la diapositiva mostramos, por ejemplo, cómo está compuesta una viga donde tenemos los estribos, los refuerzos, y miramos si no tenemos la suficiente recubrimiento de concreto al acero, este permite que se genere una falla y por ahí permite el ingreso de las humedades y donde empieza a presentar inconvenientes los aceros. O cuando no sacamos los, las burbujas o el aire del concreto, no lo sacamos, pues esto hace que la superficie no haya una buena adherencia entre el concreto y el acero y genere un vacío. Requisitos específicos de la norma, pues nosotros nos rige nuestra NSR 10, entonces habla, por ejemplo, de los diferentes longitudes que se deben tener en cuenta, unos coeficientes de acuerdo a la altura de la viga. Por ejemplo, aquí tenemos 1.5 que cumple de acuerdo a unas condiciones. Hay dos tipos de condiciones, la A y la B. A es cuando el espacimiento libre y recubrimiento es mayor al diámetro de la barra.
y los estribos mínimos requeridos. Entonces, no utilizamos eso, entonces colocamos un factor de 1.5. La condición B es cuando el desplazamiento libre es mayor a 2 veces el diámetro de la barra y el recubrimiento libre es mayor o igual al diámetro. Y una tercera condición es cuando las barras terminadas en cabeza, debe tenerse en cuenta que su FY tiene que ser igual o superior a 420 megapascales con diámetros menores a varilla número 11, concretos de peso normal, recubrimientos dos veces el diámetro o igual, y una separación libre de 4 veces el diámetro igual o mayor. Tipos de empalmes. Entonces aquí tenemos los empalmes de refuerzo por traslapo, que es el más común y económico en Colombia. Los traslapos de transmisión de fuerzas entre las barras se realiza a través de concreto en la zona de traslapo y requiere un contacto de acuerdo entre la barra para evitar los diferentes tipos de fallas que pueden presentar en esa sección. Los empalmes de esfuerzo por soldadura. Aquí este traslado que se hace normal, donde se sobrepone una barra sobre la otra y se le hace pues su respectivo amarre para que generen su adhesión. Aquí, por ejemplo, está por soldadura, donde podemos utilizar diferentes elementos. Aquí utilizamos un ángulo donde se va la varilla o el elemento estructural va soldado a las caras del ángulo. Aquí tenemos sobre una platina, o aquí podemos utilizar dos mismos de la misma varilla, colocamos una superficie arriba, otra superficie abajo y ahí se le aplica la soldadura. El empalme de refuerzo también hay unos que son mecánicos, donde se usan por uniones, se utiliza por ejemplo que el, lo hace por roscado o elementos adicionales que hacen que los dos elementos se unan. Tipos de empalmes de refuerzo. Entonces está el refuerzo mediante dispositivos, aquí los decía que son por tornillos, que aquí tenemos elementos a tope, y cuando utilizamos elementos que disipan la energía y hace que conectemos los dos tipos de refuerzos para que cumplamos de acuerdo a los requerimientos de la norma que están en la NSR10 y la norma ASI 318 que establecen, por ejemplo, los diámetros, los tipos de separaciones, las excepciones de las barras, cuáles puedo unir, cuáles no puedo unir y demás. Aspectos especiales de los empalmes, por ejemplo, los traslapos, pues, hay traslapos de tipo A, que es las distancias mínimas. Aquí es donde hablamos, por ejemplo, la altura de la viga, que utilizamos el lado LD, ¿sí? Que utilizamos por un factor de 1, y en caso B, la altura de la viga por un factor de 1.3, que va de la parte superior al centroide del elemento estructural. Y a compresión, pues cuando utilizamos traslapos que deben calcularse de acuerdo con la ecuación 3.9 que nos permite establecer con una distancia menor a 30 centímetros o 300 milímetros. Aquí es cómo está la distribución de los esfuerzos en el acero y los concretos en las zonas de empalme, cómo traslapo la carga, la transferencia entre el acero y el concreto, que tiene que ser progresiva. Esto no puede ser de que ya usted que unió los dos elementos y ya se hizo. Iniciamos, por ejemplo, el acero, cómo soporta la carga, los factores que influyen en su adherencia, si es la longitud del empalme, los tipos de esfuerzos, si es corrugado o liso, el recubrimiento de concreto, si está, por ejemplo, en la cimentación o si va a estar en la parte de una viga aérea. ¿Por qué razones la norma exige? Por ejemplo, las longitudes mínimas de empalme. Esto es lo que evita, pues, esos los cortantes, que son las futuras afectaciones, que es cuando utilizamos estos refuerzos, y para prevenir las fallas de desplazamiento o pérdida de adherencia. ¿Qué requisitos? Por ejemplo, que los empalmes del traslape de las barras sean corrugadas y el alambre de tensión deben ser considerados, por ejemplo, clase B, como estaba en la diapositiva anterior. Entonces, de acuerdo a esos tipos de empalmes, yo le puedo generar las condiciones que se requieran y las relaciones que puedo tener entre el modo de elasticidad, la relación de Poisson y los módulos de cortante. Entonces, aquí lo que tenemos es por ejemplo, el módulo de Poisson, que es la relación que hay entre la deformación, entre la contracción transversal y la extensión longitudinal, y el módulo de Young, que mide la parte elástica del concreto. De acuerdo a esto, pues tenemos unas ecuaciones que reemplazamos
y esto nos da unas longitudes también de la barra. Una conclusión, pues, es que la adherencia entre el acero y el concreto son claves para un comportamiento estructural que depende de un mecanismo físico, químico y mecánico. De acuerdo a esto, sabemos que si utilizamos bien estos dos elementos de la forma más adecuada, podemos generar elementos monolíticos que hagan que nuestra estructura sea excelente. La longitud de desarrollo garantiza que el acero en su alcance de fluencia depende también del diámetro de la barra y la resistencia del concreto. Uno tiene que ir ligado a lo otro, porque yo no puedo tener una resistencia mayor con un diámetro de acero menor o que no cumpla la cuantía requerida. Los empalmes de refuerzo son necesarios para una obra por razones prácticas y que deben cumplir los requisitos de la normativa de acuerdo a lo que nos estipula la norma, la NSR 10 y la ASI 318. Y las zonas de empalmes de transferencias de refuerzos deben ser progresivas y uniformes, evitando desplazamientos en, y asegurándolo en el comportamiento monolítico. Esto pues hace que si nosotros utilizamos las cuantías requeridas, tanto en concreto con la resistencia que nos da y los requerimientos que hace el diseño de acuerdo a los tipos de y con los aceros, pues hace que nuestros proyectos sean buenos. De verdad, agradecer a ustedes por su tiempo y gracias.